Bien, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, señor. Buenas noches, profe, sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas que que no haya saludado anteriormente o que no se encontraban acá cuando los saludé. Mm, eh, Antes de iniciar con nuestra sesión del día de hoy, quisiera, pues, en primer lugar, confirmar si hubo alguna dificultad con la subida de la segunda actividad evaluativa, o no sé, no recuerdo si lo habíamos dejado para hoy. En este momento no tengo clara cuál era la fecha de entrega. ¿Era para hoy? Sí, profe, para hoy. Listo, pues. Entonces, les reitero que por favor no se les vaya a olvidar subir esta actividad el día de hoy. Tienen, creo que hasta medianoche para realizar ese proceso. Y informarles que quedaría pendiente una tercera actividad, que esa tercera actividad la estaría proponiendo el día jueves, una actividad que complete el porcentaje que falta de este corte, que esta actividad sería como cortica o un poquito más corta que la actividad anterior, y sí sería una actividad grupal. Entonces, para que tengan en cuenta, pues, la conformación de sus grupos de trabajo. En esta actividad sí no voy a permitir, si es que a la subo entrega individual, tienen que entregarla en los grupos de trabajo que hayan conformado de acuerdo a mis especificaciones. De mínimo 2 personas, perdón, eran mínimo 3 personas, máximo 4, los grupos para la entrega de esa actividad. Como la vez pasada o como la actividad anterior que sí se hizo en grupo o que sí estaba propuesta grupalmente, yo les voy a pedir que todos los integrantes del grupo suban la actividad, porque esa es la evidencia de la entrega de ese proceso. Era que simplemente como para informarles y recalcarles que no se les fuera a olvidar subir la actividad del día de hoy, la que está programada. Yo creo que la actividad del jueves va a tener, sí, digamos que un plazo un poquito más corto, porque va a ser como más cortica y pues van a tener como la posibilidad de trabajarla en grupo. Posiblemente sea la entrega o para el domingo o para el lunes de esa tercera actividad. Entonces, pues para que tengan como presente eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe, sí, señor. Sí, sí. Profe, mil disculpas, me acabé de conectar y estoy desinformado, qué pena contigo. Listo. No, simplemente les estaba recordando entregar la actividad de hoy y les informaba que el jueves estaré poniendo la última actividad de este corte, que esa actividad sería una actividad en grupo, en los grupos de trabajo. Y que posible, o sea, la fecha sería como para el domingo o el lunes la entrega. El jueves lo determinaríamos a partir pues de la actividad que se proponga. Pero la idea es que sea una actividad como cortica y que ustedes la puedan desarrollar en sus grupos de trabajo. Eso fue como todo lo que había comentado. ¿Listo? Sí, señor, mil gracias. No, ni más faltaba. Bien, eso con respecto a este proceso. Ya entrando como en materia de la temática del día de hoy, y ya para cerrar lo correspondiente a la teoría de matrices, o bueno, espero poder hacerlo hoy, si no, pues tendríamos que hacerlo el jueves. Yo quisiera empezar como a presentar las aplicaciones
que tiene esta teoría de los determinantes a ciertos problemas concretos con respecto a otros conceptos también inmersos dentro del álgebra lineal. Es decir, los determinantes que ustedes trabajaron en esta segunda actividad y que nosotros hemos estado presentando en las clases anteriores sobre su proceso de cálculo, son herramientas para resolver ciertos problemas del álgebra lineal. Particularmente, se utilizan para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, los determinantes van a ofrecer como otra alternativa para solucionar esos sistemas. Y vamos a ver si eso lo alcanzamos a discutir hoy o lo vemos más bien en la clase del jueves, también se utilizan los determinantes para el cálculo de inversas de matrices. Entonces yo quisiera como discutir esas dos aplicaciones, como presentar las ideas, como presentar los procedimientos. Y con esos dos temas de las aplicaciones de los determinantes a la solución de sistemas y al cálculo de inversas, como que cerraríamos este capítulo de las matrices. Y entraríamos a ver inmediatamente después lo que corresponde al tercer gran capítulo del álgebra lineal, que es lo que se conoce como la teoría de vectores. Es como para que tengamos una estructura de lo que vamos a estar presentando para concluir con este capítulo de las matrices. Y entonces, como les mencionaba, de lo primero que vamos a hablar es de el uso de determinantes para solucionar cierto tipo particular de sistemas de ecuaciones lineales. Y aquí yo quiero ser muy claro y muy específico con respecto al alcance de esta metodología que voy a presentar. Este método, que es lo que se conoce comúnmente como la regla de Cramer, para solucionar sistemas a partir de determinantes, es un método que funciona para cierto tipo particular de sistemas de ecuaciones. Es decir, a diferencia del método de Gauss-Jordan, que es el otro método que conocemos para solucionar sistemas, que ese sí es un método universal, en el sentido que ese método sirve para solucionar cualquier tipo de sistemas de ecuaciones lineales. Este método que voy a presentar a continuación solo funciona para sistemas que cumplan con ciertas características. Y la primera característica que debe cumplir un sistema para poder utilizar este método es que debe ser obligatoriamente un sistema cuadrado. Es decir, y no sé si ustedes recuerdan o yo habré mencionado esa terminología, un sistema de ecuaciones cuadrado es un sistema que tiene la misma cantidad de ecuaciones que de variables, lo que nosotros llamábamos sistemas de 2x2 o de 3x3 o de 4x4 si queremos exagerar, o de 10x10 si queremos ya demasiado exagerar. Sistemas donde la cantidad de ecuaciones es exactamente igual a la cantidad de variables. Esa es la primera condición que deben cumplir los sistemas para que nosotros podamos aplicar este método que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, para estructurar bien el funcionamiento de este método o de esta aplicación, vamos a, si no lo había hecho antes, caracterizar ciertos aspectos de los sistemas de ecuaciones lineales. Y lo primero es caracterizar lo que vamos a denominar la matriz de coeficientes y la matriz independiente de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales de cualquier naturaleza, yo tengo lo que se conoce como su representación matricial.
que eso lo discutíamos en la primera parte del curso, que era como coger el sistema y olvidarnos de las variables, quedarnos solo con los coeficientes, olvidarnos de esos iguales y convertirlos en una línea vertical y generar una matriz que representara ese correspondiente sistema. En esa representación matricial, que espero que ustedes recuerden, nosotros distinguíamos dos bloques. Un bloque que estaba a la izquierda de la línea vertical y un bloque que estaba a la derecha de esa línea vertical. Esa parte de la izquierda del sistema de ecuaciones, de la representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales, es lo que se conoce como la matriz de coeficientes. Entonces, esos números que quedan al lado izquierdo en las representaciones matriciales conforman una matriz. Una matriz que tiene un orden muy específico, naturalmente dependiendo de la cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables que tenga el sistema. Y esa matriz es la que vamos a llamar de aquí en adelante la matriz de coeficientes del sistema. Ya vamos naturalmente a ejemplificar, como para clarificar esa idea. Pero yo creo que la idea es más o menos fácil de entender. Y a la parte derecha o al lado derecho de la representación matricial es lo que vamos a denominar la matriz o vector, porque se utiliza esas dos terminologías, matriz o vector, independiente del sistema de ecuaciones lineales. Algunos textos lo llaman la matriz de recursos o el vector de recursos, pero digamos que aquí lo vamos a estar llamando la matriz independiente. Entonces, la matriz independiente corresponde a lo que queda al lado derecho en la representación matricial de la línea vertical. Entonces, cada uno de esos bloquecitos que nosotros conocíamos desde el principio tiene esos nombres. La parte izquierda es la matriz de coeficientes, la parte derecha es la matriz independiente. Es muy importante esa conceptualización para el procedimiento que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, la idea es bastante sencilla. Si yo tengo, por ejemplo, este sistema de ecuaciones lineales, este que ustedes ven acá, pues en la representación matricial, la parte de la izquierda corresponde a los números que están acompañando a las variables, lo que llamamos los coeficientes de las variables en el correspondiente sistema. Entonces, esos numeritos que están al lado izquierdo de la línea vertical, que corresponden a lo que está al lado izquierdo de estos iguales, es lo que nosotros llamamos la matriz de coeficientes. Entonces, para este sistema de ecuaciones, la matriz de coeficientes sería esta matriz de acá. Este 2 de acá, este menos 3, este 5, nos olvidamos de las variables, este menos 3, este menos 1, no olviden que cuando aquí no hay números se asume que hay un 1, entonces esto sería un menos 1, menos 2, y este 1, menos 1 y 2. Por decirlo de una manera muy concreta, escoger la parte izquierda del sistema de ecuaciones, lo que está a la izquierda de la igualdad, y quitarle las variables y quedarnos solamente con los números que acompañan a esas variables. Eso es lo que conforma la matriz de coeficientes. Y la matriz independiente o el vector independiente, porque también se le llama vector, pues porque al fin y al cabo es un vector columna, si recuerdan bien esa caracterización que en algún momento hicimos, corresponde a los numeritos que quedan al lado derecho de la igualdad. Entonces, en este ejemplo, la matriz independiente sería menos 10, 8 y 1. Y ahí tendríamos entonces la representación matricial separada en esos dos bloquecitos, la matriz de coeficientes y la matriz independiente. Entonces, para cualquier sistema de ecuaciones lineales, nosotros podemos extraer, por decirlo de alguna forma, la matriz de coeficientes y la matriz independiente de ese sistema. Entonces, la idea no creo que sea muy complicada. Es tan fácil, pues, sí, es
equivalente, es fácil de la misma forma que calcular la representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales. El problema es equivalente en ese sentido. Si yo tengo la representación matricial, ahí mismo saco esas dos matrices que estoy mencionando ahí. No sé si es como clara la idea de qué es la matriz de coeficientes y qué es la matriz independiente del sistema. ¿Sí estamos como de acuerdo ahí? ¿O hay como alguna pregunta? No, profe, sí, señor. Entendí. Esa matriz de coeficientes, o para ser más preciso, el orden de la matriz de coeficientes, es lo que determina cuándo un sistema es cuadrado o no. Entonces, un sistema es cuadrado si su matriz de coeficientes es una matriz cuadrada. Tengan en cuenta que al fin y al cabo estos coeficientes pues están organizados de acuerdo al número de variables y al número de ecuaciones que tenga el sistema. Entonces, si un sistema tiene la misma cantidad de ecuaciones que de variables, pues la matriz de coeficientes va a tener la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces, en ese sentido, para un sistema cuadrado, su matriz de coeficientes va a ser una matriz cuadrada. Va a tener el mismo número de filas que de columnas. Y esos son los sistemas con los que vamos a trabajar, como les mencionaba antes, este procedimiento que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, digamos que esa es como la introducción al proceso que nosotros vamos a desarrollar, que se conoce como la regla de Cramer. Es una regla o un método para solucionar sistemas de ecuaciones lineales que sean cuadrados, pero aparte de eso, y eso lo vamos a ver a continuación, va a tener otra condición para que se pueda aplicar esa regla de Cramer. Y esa condición adicional para solucionar sistemas de ecuaciones con la regla de Cramer, que es una regla basada en determinantes, esa condición está estructurada en este hecho, o bueno, en este teoremita del álgebra lineal, que es uno de los más importantes que uno puede llegar a conocer. Y lo que me dice este teorema o este hecho es que si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales cuadrado, ese sistema va a tener única solución si el determinante, y aquí es donde entra el determinante de la matriz, si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. Entonces miren cómo el determinante entra a jugar aquí un papel importante en el contexto de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. En un sistema cuadrado, el determinante, y aquí la redundancia es totalmente intencional, el determinante determina si el sistema de ecuaciones lineales tiene única solución o no tiene única solución. Y el criterio que utiliza para eso es si el determinante es distinto de cero, es decir, si es un número que no es igual a cero, eso implica inmediatamente que el sistema va a tener una única solución. Si el determinante es igual a cero, no va a tener única solución. Y ustedes saben que si un sistema no tiene única solución, es porque tiene o infinitas soluciones o no tiene solución. Entonces, digamos que el determinante tiene ese rol de juzgar a los sistemas cuadrados y determinar cuál tiene única solución, cuál no tiene única solución. Entonces, este teoremita o este hecho ya empieza a dar como estructura a un proceso para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Por ejemplo, y vamos a mirar este ejemplito de acá. Si yo tengo este sistema
de ecuaciones lineales y yo quiero saber si tiene o no tiene única solución, pues lo que hago es tomar la matriz de coeficientes y calcularle el determinante. Naturalmente, cuando hablo de calcular el determinante, pues en este caso, como es una matriz de 3 por 3, lo podemos calcular a partir de la fórmula que nosotros conocemos para calcular determinantes. Precisamente dentro de ese trabajo que ustedes me tienen que entregar hoy, el propósito es que ustedes tengan como práctica para el cálculo de determinantes. Y entonces, cuando uno calcula el determinante de la matriz de coeficientes de ese sistema, y este cálculo lo hice yo, ese determinante a mí me dio igual a 0. Me gustaría que ustedes lo verificaran, que revisaran la fórmula, que hicieran el procedimiento para calcular este determinante de 3 por 3 y se dieran cuenta que efectivamente es igual a 0 ese determinante. Ese ejercicio quisiera que lo hicieran en un ratito. Y como el determinante me da igual a 0, de acuerdo a este criterio, y voy a subir un poquito esto, de acuerdo a este criterio, como el determinante es igual a 0, entonces este sistema no tiene única solución. Ahora, yo quiero clarificar qué significa que no tenga única solución. Una cosa es que no tenga única solución y otra cosa es que no tenga solución. Ustedes saben que hay 3 casos para los sistemas, que tengan única, que tengan infinitas o que no tengan solución. Entonces, si yo digo que el sistema no tiene única solución, pues aquí abre 2 posibilidades, o que no tenga solución o que tenga infinitas soluciones. Entonces, el determinante en este caso, lo que me permite decir es que el sistema no tiene única solución. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, miren cuál es la idea hasta el momento. Si yo tengo un sistema, le saco la matriz de coeficientes, que eso no tiene mayor misterio, le calculo el determinante de esa matriz de coeficientes, que ahí es donde entra toda la maquinaria que hemos desarrollado en las últimas clases. Y si me da igual a 0, el sistema no tiene única solución. Realmente cuando da igual a 0, no es mucho más lo que podemos hacer. Digamos que este sistema, y precisamente a eso iba, con respecto a las condiciones para aplicar el método, si el determinante es igual a 0, pues lo único que yo puedo decir a partir de este proceso es que no tiene única solución. Pero cuando el determinante es distinto de 0, el sistema me dice de manera explícita, esperaba tener otro ejemplo acá, que tiene única solución, y no solo eso, sino que vamos a ver que a partir de este proceso, cuando el determinante es distinto de 0, me permite calcular la única solución de ese correspondiente sistema. Entonces aquí digamos que esta regla de Kramer tiene 2 condiciones para poder aplicarse. La primera es que el sistema sea cuadrado. La segunda es que el determinante de la matriz de coeficientes sea distinto de 0. Cuando es igual a 0, sabemos que no tiene única solución. Pero cuando es distinto de 0, sabemos que tiene única solución y vamos a calcular esa única solución a partir del procedimiento que se muestra a continuación. Entonces, esa regla de Kramer consta de una secuencia de pasos para encontrar la solución de un sistema cuando el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0.
Entonces, el primer paso es precisamente verificar que el sistema o que la matriz de coeficientes del correspondiente sistema sea distinto de cero. Entonces, vamos a ilustrar el método o la regla a partir de este ejemplito. Entonces, este ejemplito yo lo puse así como para clarificar lo correspondiente a la matriz de coeficientes. Yo tengo este sistema, en este sistema hay como unas variables que no aparecen. Yo les había dicho a ustedes que cuando hay variables que no aparecen es porque esos coeficientes son iguales a cero. Entonces, por ejemplo, aquí en la segunda ecuación tengo menos 3x1 menos 2x3. Entonces, no aparece el x2, que sí aparece en otras ecuaciones. Entonces uno dice, es que el coeficiente de x2 en este sistema es igual a 0. Y en ese caso, en la segunda fila, los coeficientes serían menos 3, el de x1, 0, el de x2, y menos 2, el de x3. Y de la misma forma, en esta ecuación, pues los coeficientes serían 0, porque no aparece x1, sería menos 1, porque pues el x2 está multiplicado por un menos, y pues cuando no hay como el número explícitamente, pero sí aparece la variable, pues se asume que aquí hay un 1 multiplicando. Entonces esto es menos 1, y este de aquí es el coeficiente 2. Entonces, esta de acá sería la matriz de coeficientes de este sistema. Y lo que tenemos que hacer es calcular el determinante de esa matriz. A mí me dio menos 7. Quiero que por favor hagamos el ejercicio 2 o 3 minutos de calcular el determinante de esa matriz de coeficientes y verificar que efectivamente da lo que yo estoy diciendo que da. De repente alguien me diga, no, profe, usted está equivocado, ese determinante da otra cosa y lo podemos entrar a revisar. A mí me dio menos 7. Por favor, verifique. Sí, profe, da menos 7. ¿Todos de acuerdo ahí? Sí, señor. Entonces, como el determinante de la matriz de coeficientes da menos 7, pues ese número es distinto de 0. Y al ser distinto de 0, eso implica inmediatamente que este sistema tiene una única solución. Ese es como el primer paso o la primera fase dentro de ese proceso de la regla de Cramer. Calcular el determinante de la matriz de coeficientes y determinar que el sistema tenga única solución. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, señor profe. Sí, profe. Listo, pues. Ahora, naturalmente, pues cuando uno sabe que un sistema tiene única solución, lo que uno quiere hacer a continuación es encontrar la única solución del sistema. Y entonces aquí es donde empieza a surgir un siguiente paso o unos siguientes pasos para encontrar de manera explícita la solución de ese sistema. Es decir, no nos vamos a conformar con decir, el sistema tiene única solución, sino que vamos a determinar y calcular esa única solución. Y en el siguiente paso para realizar ese proceso, lo que nosotros vamos a hacer es construir unas matrices. Ya vamos a discutir cuántas matrices hay que establecer a partir de un proceso muy sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la matriz de coeficientes y vamos a cambiar una de las columnas de esa matriz de coeficientes por la matriz independiente. No olviden que la matriz independiente es la que corresponde a los números que están a la derecha del símbolo de la igualdad. Es decir, aquí la matriz independiente es menos 10, 8 y menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar
la matriz original que a mí me dieron, la matriz de coeficientes, y vamos a cambiar una de las columnas por la matriz independiente. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la primera columna de la matriz de coeficientes, digamos que como que la borro, y en vez de esa primera columna, lo que voy a poner es la matriz independiente, que es menos 10, 8 y menos 1. Entonces, cuando hago eso, con la primera columna, genero esta matriz que la voy a llamar A sub 1. A sub 1 es la matriz que resulta de cambiar la primera columna de la matriz de coeficientes por la matriz o el vector independiente. Entonces aquí el ejercicio no tiene mayor misterio. Tengo la matriz de coeficientes, cambio la primera columna por la matriz independiente. Es decir, por estos numeritos que están ubicados al lado derecho. En este caso, menos 10, 8 y menos 1. Luego construyo la matriz A sub 2. Y en la matriz A sub 2, la idea es la misma, es cambiar una columna por una columna de la matriz de coeficientes por la matriz independiente. Pero en el caso de la matriz A sub 2, la que cambiamos no es la columna 1, la columna 1 sigue quedando igual que en la matriz de coeficientes, sino que es la columna 2. Entonces miren cómo es la idea. Cojo la matriz de coeficientes, cambio la primera columna por la matriz independiente. Y a eso lo llamo A sub 1. Luego cambio la segunda columna de la matriz de coeficientes, o sea, de la matriz original, por el vector independiente, por menos 10, 8 y menos 1. Y a esa la llamo A sub 2. Y A sub 3 es la misma idea, pero con la tercera columna. De la matriz de coeficientes, cambio la tercera columna por la matriz independiente. Y entonces aquí genero tres matrices. A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Cada una de ellas, vuelvo e insisto, proviene de cambiar una columna de la matriz de coeficientes por la matriz independiente. Quiero que lo miren con cuidado. Esta era la matriz de coeficientes que nosotros teníamos ahí arriba. Entonces, quito la primera columna, las otras dos las dejo igual. Estas dos de acá quedan iguales. Y en vez de poner la primera columna, pongo la matriz independiente. En la matriz A sub 2, cambio la segunda columna, es decir, la primera ni la tercera la cambio, la segunda columna la quito y pongo la matriz independiente. Entonces me queda la primera columna común y corriente, la tercera columna igualitica a como estaba en la matriz de coeficientes, y en la segunda columna cambio esto por la matriz independiente. Y en A sub 3, misma idea, pero con la tercera columna. La primera y la segunda no se cambian en esta matriz, la tercera se cambia por esa matriz independiente. Y ahí tengo mis tres matrices. A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Si es clara la idea para la construcción de esas matrices que estoy mostrando aquí en este momento. Sí, señor. Es simplemente cambiar columnas de la matriz de coeficientes por la matriz independiente. Eso es lo que uno hace. Bueno, uno hace eso en el segundo paso. ¿Me ibas a decir algo, perdón? ¿Alguien me iba a decir algo? No, señor, qué pena, profe, tenía el micrófono. Listo, pues. Yo les estaba diciendo, uno construye esas matrices, o mejor dicho, las escribe, y a continuación lo que uno tiene que hacer es calcular el determinante de cada una de esas tres matrices.
Es decir, calcular el determinante de esta matriz A sub 1, el determinante de esta matriz A sub 2 y el determinante de esta matriz A sub 3. Quisiera que hicieran ese ejercicio. Dime. Profe, qué pena. ¿Podríamos mirar un momentico en determinante de la anterior? Donde le dio menos 7. Sí. Pues no sé por qué a mí me dio menos 22. ¿La revisamos? Si no, pues no sé si sea error mío o algún error que cometí. Revisémosla, a ver, de pronto me equivoqué yo. Lo que pasa es que otros habían confirmado, entonces por eso pues pensé que estaba bien. Pero bueno, pues, si es necesario, pues la calculamos. No tengo problema con eso. Gracias, profe. La voy a calcular con la fórmula que nosotros tenemos. Esa fórmula la tengo ya, digamos que, o debemos tenerla, digo, ya como bastante interiorizada. Entonces, no olviden que cuando hablo de determinante pongo como que las líneas verticales. Entonces, a mí me da, o mejor dicho, esto es 2, este 2 de acá, 2 por el determinante. Igual aquí también se pueden aplicar cofactores, que fue lo que vimos la vez pasada. Se aplica también para 3×3, para la que ustedes quieran. Pero si alguien quiere aplicar la fórmula original que nosotros teníamos, pues también le va a funcionar sin ningún problema. Entonces la fórmula original es este numerito de acá por el determinante de esta matriz, 0 menos 2 menos 1, 2. Aquí va un menos y aquí va menos 3. Es decir, este es el menos de la fórmula y este menos 3 es el del coeficiente. Y aquí va por el determinante de esta matriz. Es que yo siempre lo tengo como en la cabeza. Cuando cojo el de acá, va este y este de acá. Entonces esto queda menos 3, el determinante de menos 3, 0, 0 y 2. No, perdón, dije una torpeza. Aquí es menos 2. Y 2. Sí, 0, 2. Listo. Y aquí va con más 5. Y el determinante que va acá. Miren cómo esto es como, o sea, como esa fórmula que al principio la veíamos así como toda estrambótica, pues tiene como cierta secuencia gráfica. Aquí cuando pongo el 5, el determinante que debo calcular o por el que lo debo multiplicar es este de acá. Menos 3, 0, 0 y menos 1. Ah, sí, profe, no, ya sé cuál fue el error. Ahí pensé que era contrario a los de abajo. O sea, ahí medio fue 0, pero no. Ese fue mi error. Listo, pues. ¿Sí, todos de acuerdo con el cálculo de este determinante? Ahora sí, por si alguien tenía como alguna inquietud. Espero que no hayan tenido problemas con los determinantes que tuvieron que calcular. Muchas gracias, profe. No, sí, ahí fue como una ubicación que no la hice todo completa, sino como que No te preocupes, no te preocupes. en la directa. Esto Listo. es para como ir como perfeccionando también. También nos sirve como para ir refinando y revisando lo del cálculo de determinantes. Listo, pero nosotros íbamos un poquitico más adelante. Entonces, me voy más adelante. Entonces, yo les decía a ustedes, en este segundo paso, construimos estas tres matrices, con eso de cambiar una columna por la matriz independiente, y tenemos que calcular estos tres determinantes. Es decir, necesitamos calcular el determinante a esta y a esta matriz. Miren, esto pues tal vez no lo había comentado, pero pues si a alguien le interesa, hay un como método alterno para calcular los determinantes de 3×3. Los determinantes de 3×3 son los que más métodos tienen para calcularse. Y hay un método que se conoce como la regla de Sarrus. Voy a escribir acá. Es como una pequeña nota. No lo había comentado, pues porque tampoco puedo mencionarles todos los posibles métodos que hay para calcular determinantes, sino los más clásicos. Pero hay una regla que se llama la regla de Sarrus, que tal vez algunos de ustedes las conozcan, para calcular determinantes, pero esta es una fórmula solo para determinantes de 3×3. Si alguien consulta, es un ejercicio de investigación libre,
esa regla de Sarrus y le parece más cómoda para calcular determinantes de 3 por 3, pues la puede utilizar. Es como un esquema que se utiliza, que gusta mucho. Entonces ahí tienen como una diversidad de técnicas para calcular esos determinantes. Está el método, la fórmula que les había dado al principio, o pueden mirar lo de los cofactores, o pueden mirar esa tal regla de Sarrus, la que quieran. Para mí todas las tres son igual de eficientes, a mi parecer. Entonces, es como un comentario, porque si alguien dice, no, profe, pero es que yo conozco otra regla para calcular determinantes de 3 por 3. Pueden utilizar la que conozcan. Que la regla no sea meto los datos en un computador y los calculo. Esa es la regla que no me gusta a mí. O sea, que sea un procedimiento. Todos los determinantes que ustedes me presenten tienen que venir con un procedimiento justificando, sea el que sea. Entonces, yo quisiera que hicieran el ejercicio de calcular estos tres determinantes y que me dijeran cuánto les da. Y los comparamos con el resultado que a mí me dio, que se lo tengo ahí abajito. Entonces, 2 minuticos. Yo sé que ustedes deben estar aburridos de calcular determinantes, pero pues revisemos el cálculo de determinantes de estas tres matrices. 3 minuticos, me cuentan y ya les digo qué vamos a hacer con esos determinantes que calculan.
¿Listo? ¿O necesitan más tiempito para calcular esos determinantes? ¿Sí siguen ahí, cierto? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Ya señor. me tienen los determinantes o necesitan un poquito más de tiempo? Me falta el último, profe. Entonces, un minutico más, 2 minuticos más tal vez, para que me regalen los tres y los verificamos con los que yo tengo. Y si hay discrepancias, pues entramos a ver si me equivoqué yo o se equivocaron ustedes. ¿Listo? ¿Alguien tiene los tres determinantes calculados? Listo, profe. En el ¿Cómo? primero me dio 22, ¿Listo? en el segundo menos 17 y el Ujú. último menos 5. Sí, está. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, ese es el segundo paso de este proceso de la regla de Kramer. Denme un poquito de tiempito antes para la pausa, porque quiero dejar como esto cerrado antes de salir a pausa. Creo que me envió José, a ver si está bien. ¿Alguien me está diciendo algo, perdón? No, qué pena, es que se me quedó prendido el celular. No te preocupes. Entonces estaba diciendo que vamos como a cerrar esta parte de la presentación de la regla de Kramer. Me falta un pasito adicional antes de salir a la pausa, para que en la segunda parte veamos otros ejemplitos, como para dejar bien estructurado este proceso. Entonces, este segundo paso que acabamos de presentar, pues es simplemente cálculo, mejor dicho, es construir estas matrices
con estos cambios que les menciono, cambiando una columna por la matriz independiente, y calcular los determinantes de esas tres matrices. El último paso es, digamos, que el más sencillo, pensaría yo. Porque aquí lo que hacemos es utilizar esos cálculos que nosotros hemos hecho en los pasos anteriores. Y la idea es la siguiente. Si ustedes miran cuidadosamente, durante los pasos anteriores, nosotros hemos calculado algunos determinantes. Nosotros calculamos el determinante de la matriz de coeficientes, que era el que me había dado -7, y calculamos el determinante de estas tres matrices, que por simplificar las voy a llamar las matrices modificadas del proceso. Es decir, las matrices donde cambié una columna por la matriz independiente. Entonces tengo el determinante de la matriz A, que es la matriz de coeficientes, y el determinante de la matriz A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Lo que dice el tercer paso es cada uno de estos tres determinantes, el de A1, A2 y A3, lo vamos a dividir por el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces no olviden, este era 22, este era -17, este era -5 y el determinante de la matriz de coeficientes era -7. Entonces cojo este 22 y lo divido por -7. Cojo este -17 y lo divido por -7 y cojo este -5 y lo divido por -7. Es decir, cada uno de estos determinantes que calculamos en el segundo paso, los dividimos por el determinante de la matriz de coeficientes. Y ese resultado de cada una de esas divisiones, voy a simplificar acá, por ejemplo, 22 sobre -7 es -22 séptimos, así que lo pueden aproximar decimalmente, aunque a mí me gusta que lo dejen todo en fraccionario, es más preciso. -17 sobre 7, sobre -7, que eso es 17 séptimos, y -5 sobre -7, que eso es 5 séptimos. Y estos tres valores son precisamente las componentes de la solución. No olviden que todo esto era para solucionar un sistema, es decir, para saber cuánto valían las variables. Pues a partir de esta última división, ahí tenemos la respuesta. X1 es -22 séptimos, X2 es 17 séptimos, X3 es 5 séptimos. Y ahí tendríamos entonces la solución del sistema. Y ya. Ese es el proceso de la regla de Cramer para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí me hago entender con ese último pasito? Perdón, profe, ese menos, ese -7, ¿dónde lo tomamos? El determinante es de la matriz de coeficientes. ¿Se acuerdan que eso fue lo primero que calculamos? Ah, ok, perfecto. Sí. O sea, este por el que se divide es el determinante de la matriz de coeficientes. Lo voy a poner aquí en un paréntesis pequeño que se calculó en el primer paso. Entonces miren cómo la idea es hasta cierto punto sencilla y a mucha gente le encanta la regla de Cramer para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Precisamente porque lo ve como con una estructura muy simple, es decir, piensan que Gauss-Jordan es como demasiado enredado, todo ese proceso de escalonamiento. En cambio, esto lo ven como un poquitico más directo. Cojo la matriz de coeficientes, le cambio unas columnas, calculo determinantes y divido. Pero hay que tener en cuenta, pues en primer lugar, que esto solo se aplica para matrices cuadradas y para matrices cuadradas con determinante distinto de 0. Y en segundo lugar, pues que hay que calcular determinantes. Y ese ejercicio no siempre es tan rápido,
porque también hay que hacer un montón de cuentas ahí. Entonces, este es un método válido, valioso, para solucionar sistemas de ecuaciones lineales con ciertas características, pero no me atrevería yo a afirmar que sea mejor o peor que el método de Gauss-Jordan que nosotros ya hemos discutido. Entonces, digamos que ahí es, o sea, yo no hago propaganda aquí por métodos, por decirlo de alguna forma. Yo simplemente les presento, les digo cómo funciona y ustedes son los que deciden en algún momento. Yo prefiero utilizar este, se me facilita más, o yo prefiero utilizar este. Sí me hice entender con la idea de este proceso de la regla de Kramer antes de irnos a Señor pausa. profe. Sí, profe. Sí, señor. Entonces ahora sí hagamos la pausita. Profe, ¿tú nos Hagamos una compartes este documento, por favor? Sí, sí. Apenas lo tenga como estructurado, se lo subo como siempre a la plataforma. ¿Listo? Bien. Entonces vámonos a la pausita. Hagámosla, son las 9:02, hagámosla de 13 minutos para volver a las 9:15 en punto. Y lo que quiero hacer la segunda parte es como mirar algunos ejemplitos o otros ejemplos y ejercicios y si podemos como revisarlos y verlos con cierta agilidad, es decir, si esto queda como, o sea, aquí lo importante es que quede claro, pero si queda claro, digamos que con cierta agilidad, entro a discutir, o por lo menos a empezar a discutir, la siguiente aplicación del proceso de determinar. Entonces nos vemos en 13 minutos. Vale, profe.
¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Fuerte y claro. Perfecto. Yo quisiera como revisar un ejemplo un poquito más grande y dentro de ese ejemplo como entrar a discutir algunas, no sé, como algunas particularidades del proceso de cálculo de determinantes que puede como simplificar esos procesos de cálculo. No los había mencionado anteriormente adrede, como para que ustedes tuvieran en la actividad evaluativa, pues la oportunidad de explorar pues el funcionamiento de esos cálculos, pero digamos que en este momento lo voy como a mencionar para que lo tengan en cuenta para como clarificar o hacer más eficiente el proceso del cálculo de determinantes. Entonces, quiero que miremos este ejemplito de tratar de solucionar este sistema utilizando la regla de Kramer. Claro está que dentro de la posibilidad de aplicar Kramer para este sistema, pues toca verificar que efectivamente cumpla con las condiciones. Este es un sistema de 4x4 y voy a escribir acá la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes es, voy a copiarme el sistema, y voy a poner acá la matriz de coeficientes. Entonces vamos revisando como todos esos procesos. Permítanme un segundo. Y naturalmente la matriz de coeficientes es una matriz de 4x4. Aquí hay como que meterle unas filitas adicionales y unas columnas adicionales. No sé por qué Word solo tiene hasta matrices de 3x3. O no sé si hay un comando que me permita hacerlo como más grande así de una. Entonces, me toca así como completarlo de esta forma. Entonces voy a escribir la matriz de coeficientes y lo primero que quiero revisar es si estamos o no de acuerdo con lo que ahí consigne. Entonces arriba está el sistema y aquí voy a poner su matriz de coeficientes. No, profe, era -3 en la columna 2. Gracias, perfecto. Eso me comprueba que realmente han entendido perfectamente cómo es el funcionamiento de estas matrices. Muchas gracias. Muchas gracias. 1, 1, 1, 1 y -1, 6, 2 y -1. Listo, pues. Entonces toca calcularle el determinante a esta matriz. Como esto es una matriz de 4x4, entonces el método con el que nosotros contamos para calcular ese determinante, pues es el método de los cofactores, que yo les mencionaba o les presentaba en las clases anteriores. Nosotros hablamos de eso, ¿cierto? De lo que era un cofactor, un menor y cómo se utilizaba para el cálculo de determinantes. ¿Cierto? Sí, señor. Te quitaré una fila o una columna. Ah, exactamente. Y hacer todo un proceso ahí que implicaba calcular unos cofactores, pero fundamentalmente el primer paso era escoger una fila o una columna.
Y entonces siempre surge la pregunta, bueno, ¿y qué fila o qué columna escojo? Y casi que uno que por convención escoge la primera fila o la primera columna. Pero hay como una especie de sugerencia, no sé si ustedes habrán, no sé, como intuido en, en la actividad que propuse para escoger la fila o la columna. Y es que cuando uno quiere calcular un determinante por el método de los cofactores, se sugiere escoger, no olviden que hay que escoger fila o columna, una fila, o mejor dicho, la fila o columna, Uno, no, que tenga la mayor cantidad de ceros. Es decir, cuando uno va a calcular determinantes por el método de los cofactores, siempre se sugiere que uno escoja la fila o columna que tenga más ceros. Por ejemplo, ¿cuántos ceros tiene la primera fila? La primera fila solo tiene un cero. Ahora, si no hay ninguna fila o columna que tenga ceros, pues ahí sí uno escoge, digamos que casi al azar. Pero cuando uno ve en una matriz para calcularle un determinante cierta cantidad de ceros, pues uno va a escoger fila o columna, o es lo que se sugiere, no es obligatorio, pero se sugiere escoger la fila o columna que tenga más ceros. Entonces uno dice, bueno, la primera fila tiene un solo cero, pero la segunda columna tiene dos ceros. Y la tercera columna también tiene dos ceros. Entonces, en este caso, o en este ejemplo, y quiero aclarar que es una sugerencia, se sugeriría escoger para el cálculo del determinante o la segunda fila o la tercera columna. Entonces quiero que hagan ese ejercicio de calcular este determinante escogiendo alguna de esas dos filas, o mejor dicho, alguna de esas dos, o la segunda fila o la tercera columna. Entonces, por favor, y este es un ejercicio que vuelvo y repito, también sirve como para ir perfeccionando ese cálculo de determinantes. Escojan o calculen ese determinante y sugiero que escojan o la segunda fila o la tercera columna por tener la mayor cantidad de ceros. Y van a ver que al escoger esas filas o columnas, los cálculos se hacen más sencillos. O sea, sigue siendo el mismo proceso de cofactores, o sea, no es que cambie el método, sino que es una manera de sugerir cuál fila, cuál columna tener en cuenta para calcular el correspondiente determinante. Entonces, por favor, y este ejercicio puede tomarles un poquito de tiempo, porque es un determinante de 4 por 4. Quiero que calculen el determinante de esa matriz. Y sugiero que lo hagan o con la segunda fila o con la tercera columna. 10 minuticos para que hagan ese ejercicio.
¿Listo? ¿Ya tienen ese determinante? Ya casi, profe, ya. Listo. 2 minuticos más. ¿Listo? Sí, señor. Profe, me dio 0. ¿Está cero el determinante? A mí me dio 25. Confirmación. Hagámoslo por la segunda fila. Miremos hasta qué tanto podemos hacer hoy en el tiempo que nos queda. Entonces, no olviden cómo es la idea. Si yo escojo una fila, yo necesito
escoger los cofactores de esa fila. Y entonces aquí habría que calcular, en teoría, 4 cofactores. Los cofactores de la segunda fila serían A sub 2, 1. Lo que se llama A la matriz. Si lo llamaba A, sí, porque los menores eran M. A sub 2, 1. A sub 2, 2. A sub 2, 3. Y A sub 2, 4. Entonces voy a ver qué tan ágil lo podemos hacer. Para A sub 2, 1. Quito la segunda fila, quito la primera columna, pongo menos, porque 2 más 1 es impar, entonces ahí va con menos, y me queda menos el determinante de esta matriz de 3 por 3, quitando segunda fila y quitando primera columna. 3, 0, 1, 1, 1, 1, 6, 2, menos 1. Y este determinante, y esperen lo calculo rápidamente, da 3 por 1 menos 2, da 3 por menos 3 da menos 9, y este 1, porque este 0, pues va a dar 0 cuando lo multiplique. 1 por 2, 2, menos 12 da menos 10. Entonces será menos 9. No, ¿cuál menos 10? Menos 2, 6, da menos 8. Entonces da menos 9, menos. No quiero escribirlo, pero no toque. 3, 1 menos 1. Entonces da 3 por menos 3. Menos 0, pero ese 0 con cualquier cosa va a dar 0. Más 1 por, aquí es 2, menos 6, sería menos 4. Entonces, menos 9, menos 4 da menos 13, y con el menos de afuera, ese determinante. Este de acá, el de adentro da menos 13, pero con el menos de afuera da 13. ¿Alguien lo hizo por la segunda fila para que me confirme si estoy calculándolo bien? Sí, profe, ahí me da igual. No estoy. Listo, pues. El A sub 2, 2 es... Eso acá. El A sub 2, 2 es... Quito segunda fila, quito segunda columna. Este, como es la sumada par, entonces no se cambia el signo, va solamente el determinante. 2 con 2. Tum, tum. Y este me queda 3. Profe, a mí me dio fue menos 13. Menos 3 el determinante, pero con el menos de afuera. Ah, ok, Igualmente, perfecto. profe. ¿Sí? Sí, pero Sí, o sea, señor. el determinante da menos 13, pero sí, como tiene un menos afuera, por lo de los signos de los cofactores. ¿Sí? ¿Sí tuvieron en cuenta eso? Da mucho ojo con ese detalle. Afirmativo, profe. Ya me Mucho ojo con ese detalle, por favor. Este sí me da 2, 0, 1, 1, 1. Y esto es un menos. Y un menos. 2 menos 1. Me va a confundir acá. Listo, pues. Entonces ahora sí este da 2 por
1 menos 1 da menos 1, menos 2 da menos 3. Dos por menos 3, más 1, y este da, este da 2 menos menos 1, que eso es 3. 2 menos menos 1, que eso es 3. Entonces esto es menos 6 más 3. A mí este me da menos 3, el cofactor 2, 2. ¿Sí? Para los que lo hicieron por la segunda fila. Sí, Señor. sí, señor. Sí, profe, está bien. Listo, pues. Ustedes me van corrigiendo. El 2, 3 pues va con un menos y quito segunda fila, tercera columna. Esto es 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Ah, ya, pero ya no tengo necesidad. Menos 1, 6 y menos. Bajarlo ahí por el momento. Ya miramos el cálculo de eso. Y el A2, 4 es que quiero primero escribirlos todos para después no enredarme. El A2, 4 ese va sin menos. Y entonces quito segunda fila, cuarta columna. 2, 3, 0. 0. Segunda fila, cuarta columna. 1, 1, 1. Y menos 1, 6, 2. Listo. Uno me da 2 por 1 por 2, 2, menos 6 da menos 4, menos 3 por 1 por 2, 2, menos menos 1, da 3. A mí el 2, 4 me da menos 8, menos 6, me da menos 14. Y este de acá, que lo había dejado acá momentáneamente, menos. Y entonces aquí va. 2 por este determinante, menos 1, menos 6 da menos 7. Aquí va un menos 3. Y aquí va menos 1, menos menos 1. Eso da 0. Y más 1. Y aquí da 1 por 6, 6, menos menos 1. Entonces daría 7. Y entonces, Profe, abajo no daría menos 17, qué pena. reviso. Sí, profe, también me da menos Sí, 17. claro, hizo, pues me equivoqué, fue restando. Menos 3 por 3 me dio 6. 3 por 3 me dio 6, ese fue mi problema. Menos 17. Entonces ya, listo. Menos 14 más 7 da menos 7 y con este más da 7. Revíseme esos cofactores, por favor. Con la segunda fila. 13 menos 3, 7 y menos 17. Eh, Sí, me da, profe. me da menos 7, profe. Pero con el menos de afuera, Ah, sí, 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 señor, sí, tienes razón. no se les olvide eso, ¿no? No se les olvide eso. Sí, profe. Ya, tengan en cuenta que en los cofactores hay unos signos que hay que tener en cuenta. Ahora quiero que miren el siguiente detalle. Cada cofactor tienen que multiplicarlo por el correspondiente número. O sea, es este cofactor, que es el 2,1, por la componente 2,1. Pero como este es un 0, pues 0 por este número de acá, pues va a dar 0. Entonces uno llega a la siguiente conclusión. ¿Yo para qué calculo todo esto si cuando lo multiplique por el 0, pues yo sé que me va a dar 0, sin importar el resultado que aquí obtenga? Entonces, cuando uno tiene
que la componente vale 0, pues uno no debería calcular. Aquí lo calculamos, pero sabemos que esto va a dar 0 por 13, da 0. Lo mismo que 0 por 7, da 0. Entonces ahí esos cálculos salen rápidamente. Entonces aquí va a quedar menos 3 por menos 3 da 9, más 4 por menos 17. Por eso les decía que escoger una fila con ceros ahorra, porque hay varias operaciones que se hacen rápido, porque como 0 por cualquier cosa da 0. Entonces es menos 3 por 3, perdón, menos 3 por menos 3 da 9, y 4 por menos 17, 4 por menos 17. Voy a poner 4 por 17 y luego le cambio el signo. Menos 68. Entonces eso es 9 menos 68. Y el determinante de esto me da menos 59. Quiero confirmación de esto. ¿Cuánto te dio, profe? 103. Ah, sí, Menos sí, señor. 59. Sí, sí, señor. ¿Qué? Sí, señor. O sea, ¿por qué existe esta sugerencia? Porque como al fin y al cabo uno va a multiplicar estos números por los correspondientes cofactores, pues naturalmente a uno le va a simplificar saber que 0 por cualquier cosa le va a dar 0. Entonces por eso es que cuando uno escoge una fila que tenga hartos ceros, los cálculos se hacen como un poquitico más rápido. Entonces por eso es que es la sugerencia. Lo cierto es que ya tengo el determinante de la matriz de coeficientes, pero ese es solo el principio, porque me quedaría faltando calcular, coger la matriz de coeficientes, cambiar la columna por este término independiente y calcular otros 4 determinantes, también de 4 por 4. Por eso yo les decía que la ventaja de esta regla de Kramer es muy relativa. O sea, el proceso se entiende más o menos bien, pero a la hora del operativo, pues son muchos los determinantes que hay que calcular. Entonces, cuando uno tiene sistemas de 4 por 4, pues hay que calcular muchísimos determinantes. Pero pues como les digo, este es un proceso que simplemente les muestro para que tengan como opciones para solucionar sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué quedaría faltando? Pues queda faltando, ya tenemos el determinante de la matriz de coeficientes, quedaría faltando, que eso no lo vamos a hacer ahorita porque nos quedan como 5 minutos, pero que sería bueno que lo hicieran como ejercicio, calcular los determinantes de las 4 matrices, porque aquí son 4 matrices que surgen al cambiar las columnas por la matriz independiente. Es decir, una matriz es cambiar esta primera columna por estos 4 números de acá. La otra matriz es coger la segunda columna y cambiarla por estos términos de acá. Luego la tercera columna por estos de acá y luego la cuarta columna por estos de acá. Entonces me gustaría que hicieran ese ejercicio. Ya una vez uno calcula esos determinantes, pues es dividir por ese menos 59 que teníamos y ahí estaría la solución del sistema. Pero quería de paso revisar con ustedes cómo están con el proceso de cálculo de determinantes de matrices de 4 por 4. ¿Sí es clara la idea del funcionamiento de esta regla? Sí, señor. Sí, sí. Entonces dejemos hasta aquí por hoy. Nos veríamos el jueves. El jueves yo quisiera como presentarles la otra aplicación de los determinantes que es para calcular inversas de matrices. Entonces nos vemos el jueves, perdón, nos veríamos este jueves para discutir ese proceso. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. ¿Alguien me iba a decir algo, perdón? Entonces nos vemos el jueves.
Vale, profe, muchas gracias. 17 sería. Gracias, profe. Que estén muy bien.